sé que hay muchas actividades en la noche. Y para aprovechar el tiempo vamos a orar entonces para que Dios pueda hablarnos en esta noche, en los minutos que vamos a estar tratando su palabra. Y qué bueno que hay amigos que nos visitan en esta noche también. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos una vez más. Señor, qué bueno que podemos estar en tu casa el último domingo del mes de diciembre, pero también el último domingo del año. Señor, gracias de verdad por todo lo que nos permitiste hacer para ti en este 2025 y que finalizamos de manera formal como iglesia este domingo, este culto general. Señor, te pedimos para que ahora con tu palabra puedas hablar a nuestros oídos físicos, pero también a nuestros oídos espirituales. Sobre todo a aquellos que en esta noche nos visitan y que aún no te conocen como Salvador. Padre, háblanos, instrúyenos y que tu palabra, Señor, todavía hoy, en este último domingo, pues sea la que reine en esta actividad. En el santo y bendito nombre de Cristo. Amén y amén. El tema propuesto, el tema que se me solicitó es una pregunta interesante. ¿Cuál es el verdadero sentido de esta época? Ese es el tema de esta meditación. Y cuando digo que es importante, lo es porque esta es una época que a la gente le gusta mucho. Si yo preguntara en esta noche, no lo voy a hacer para que me respondan, pero si yo preguntara en esta noche que a cuántos le gusta el mes de diciembre, por ejemplo, dudo que alguien no levante la mano. Muchos dicen, bueno, a mí me gusta diciembre porque hay como un frío, en el caso nuestro no cae nieve, pero hay como un frío. Otros dicen, bueno, a mí me gusta el mes de diciembre porque dependiendo donde labore, nos dan unos días de vacaciones. O a mí me gusta el mes de diciembre porque se come mucho. Otros, los más intrépidos, dirán, me gusta diciembre porque puedo hacer uso del codo, levantar el codo. Y mucha gente tiene diversas razones, pero aunque Jesús no nació en diciembre, pero la gente toma históricamente el mes de diciembre supuestamente para festejar el nacimiento de Cristo. No obstante, mire qué cosa rara. Podemos decir entonces que la Navidad sería como si fuera a darle la bienvenida, ¿verdad? Una especie como de baby shower, una cosa así. Sin embargo, la gente quiere celebrar el nacimiento de Jesús, pero sin Jesús. Mire qué cosa. La gente quiere celebrar un nacimiento sin el que nació. Espiritualmente así está el mundo. Ya por eso hay sociedades, hay países donde ya ni siquiera la gente dice feliz Navidad, sino felices fiestas. O sea, entonces, ¿cuál es el verdadero sentido de la época que la gente supuestamente tomó para celebrar el nacimiento de Jesús? Y sobre todo los amigos, presten atención para responder a esta cuestionante. La palabra de Dios, donde tuvimos la lectura devocional, en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2, uno de los evangelios precisamente que nos habla del nacimiento de Jesús, en el versículo 11, de manera central aquí, nos dice algo interesante. Todo el capítulo, los versículos anteriores van narrando precisamente todo este evento que ha marcado la historia de la humanidad. Pero fíjense lo que dice el versículo 11. Yo creo que con este solo versículo podemos responder a esta pregunta. Porque os ha nacido hoy, dice Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en la ciudad de David. Fíjese que no dice que nació un político, no dice, estimado amigo, que nació un influencer, no nació un artista, un músico, un actor. Fíjese quién fue el que nació. Dice, un Salvador. Y ese Salvador tiene nombre precisamente. Y dice que es
Cristo. Y el versículo no solamente encierra, estimado amigo, que Cristo, aquel que nació, es el Salvador, sino también dice ahí, el Señor. Y esa palabra es interesante resaltarla porque el Señor significa que Cristo Jesús es amo, es dueño, quien controla. Entonces nació un Salvador. Repito, no nació un político, no nació una figura del espectáculo, nació el Salvador de la humanidad. Y como hemos estado viendo en todo este mes de diciembre, en diferentes predicaciones acá en nuestra iglesia, Dios, que tomó forma de siervo, que se humanó, que tomó forma humana, es el Salvador de la humanidad. No un religioso, el Salvador. La Navidad no solamente perdió brillo, o a lo que la gente le llama Navidad. Lo más importante y lo penoso del asunto es que se ha perdido el enfoque. Porque, como decía, aún desde el punto de vista religioso, la gente no piensa en Cristo para esta época. Incluso algunos cristianos tampoco. La gente hace más énfasis en la francachela, en la beventina, en que hay fines de semana largo donde puedo ingerir alcohol, donde me puedo intoxicar. En eso es que la gente piensa. El incrédulo en eso es que piensa. Pero no piensa en Cristo Jesús. Nadie en una discoteca, nadie en un liquor store, nadie en un parque con una sillita playera, una neverita, hielo y bebidas alcohólicas va a pensar en Cristo Jesús. Y esa es la realidad de este mundo. Pregunto yo a la sala, ¿sí o sí? Esa es la realidad. El ser humano no piensa en Cristo, está desenfocado. No piensa en el Salvador y menos quiere que usted le hable del Salvador. Usted le puede hablar de pasteles en hoja, usted le puede hablar de cerdo, pollo, pero no de Cristo Jesús. Se ha perdido el enfoque. Si realmente la gente quiere celebrar la Navidad, si realmente quiere celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, tiene que obligatoriamente tomar en cuenta a Cristo Jesús, que como vemos en Lucas 2:11 es el Salvador, no un Salvador. No es que entre muchos Él es otro, es que Él es el único Salvador, el único que tiene poder para salvar al hombre podrido en el pecado espiritualmente es Cristo Jesús. Al joven, al adulto, al anciano, Cristo Jesús. Aquel que nació, aquel que murió, aquel que resucitó y que un día volverá. Ese es el verdadero objetivo y debería ser lo que el ser humano tome para supuestamente celebrar esta época. ¿Dónde está aquí como la disyuntiva? ¿Dónde está la situación en todo esto? Romanos, el capítulo 1, el versículo 22, aunque específicamente aquí no se habla de la celebración de la Navidad, pero sí tiene un principio bíblico aplicable a todo esto. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, el versículo número 22, lo siguiente, escuche con atención. Hablando del hombre impío, del no cristiano, del pecador sin Cristo, dice, profesando ser sabios, se hicieron como, dice Pablo, necios. Hay mucha necedad en estos días. Veía en WhatsApp el estado de un conocido. Él tenía una pequeña, no una niña, tenía una cerveza pequeña. Él la tenía como que se veía el cielo, eso fue esta tarde. Tiró una foto a su mano donde está la cerveza y le escribió en el último domingo del año. Porque así es que la gente celebra el nacimiento de Cristo Jesús, con una cerveza en la mano. El hombre racionaliza su pecado y demuestra su necedad total al inventar cómo querer agradar a Dios. Crea sus propias formas de acercarse a Dios.
Y entonces usted ve, porque Satanás precisamente ha creado, como decía el año pasado en una actividad similar, Satanás ha creado una serie de elementos nocivos y destructivos precisamente para distorsionar a Cristo Jesús como el foco en su nacimiento precisamente. Y entonces usted ve que Satanás creó a Papá Noel. ¿Sabía usted, estimado amigo, que Papá Noel para el mundo es más importante que aquel que supuestamente celebran que nació, que es Cristo? Y hasta le atribuyen características de Dios. Porque si supuestamente Papá Noel, mire la astucia y la malicia de Satanás y de este mundo. Si supuestamente Papá Noel le entrega regalos a todos los niños del mundo en una noche, para eso tiene que ser omnipresente, ¿sí o no? Sí, pero ¿quién es omnipresente? Dice la Biblia. Dios. Supuestamente Papá Noel o Santa Claus o Santicló, aplatanando el nombre, sabe qué niño se portó bien y qué niño se portó mal. Para él saber eso, ¿qué atributo de Dios debe tener? La omnisciencia. ¿Usted ve cómo es el diablo? Y ciertamente es así. Para el mundo, Papá Noel tiene más preponderancia. Y usted ve que la gente se pone un gorrito rojo con blanco o una media roja con blanco. Hasta cristianos también. Tristemente, lamentablemente, cuando Dios sale del centro de las cosas, todo lo demás se desordena. Por eso tenemos el desorden social que tenemos, moral, familiar y espiritual. Pero la gente celebra el nacimiento a su manera. Sin Cristo, la sociedad celebra lo que antes avergonzaba. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, lo que dice el profeta Isaías? Hay gente que a lo bueno, ¿cómo le llama? Malo. ¿Y a lo malo, cómo le llama? Bueno. Sobre todo la segunda parte. A lo malo la gente hoy en día le llama bueno. Entonces yo no puedo celebrar en mi casa con una bocina en la galería y una bulla. Yo estoy celebrando la Navidad. Esa es mi forma de celebrar la Navidad. Cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto sobreviene caos y destrucción. Lo que nosotros vemos. Fíjese que el índice de mortandad, en el año muere gente los 365 días del año. Pero note cuáles son las épocas del año donde más personas mueren. Los días que supuestamente son para pensar en Cristo, en Dios. Semana Santa y precisamente para esta fecha. Porque la gente no toma en cuenta verdaderamente a Dios. Por eso Romanos capítulo 3, versículo 18 habla del hombre sin Cristo y dice, no hay temor de Dios. ¿Sabe dónde? Delante de sus ojos. No hay temor, no hay respeto ni siquiera por las cosas santas. No hay temor de Dios. Cuando no hay temor a Dios, no hay dirección. Cuando no hay dirección, celebrar la Navidad se convierte solamente en ruido, en bulla, en muchas luces, en mucha comida, en estrenar zapatos, en estrenar camisas, pero no en tomar en cuenta a Dios. A Cristo, que es el protagonista de lo que la gente dice que celebra entonces como Navidad. La Navidad no comienza en un árbol verde con luces y una estrella en la cúspide. La Navidad, ¿usted sabe cuándo comienza, estimado amigo y hermano? En un pesebre. ¿No es lo que dice la palabra de Dios? Mire cómo es, repito, Satanás y el mundo. Si vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, pero vamos a hacerlo con un pesebre entonces. O sea, si por poner algo es con un pesebre,
Ahora yo le pregunto a usted, ¿en cuántas casas usted llega y encuentra un pesebre? Usted puede encontrar un árbol de Navidad, como le llaman, ¿verdad? Y un pesebre, pero ¿usted encuentra pesebre? Si es el nacimiento, tiene que ser el pesebre. Y usted no encuentra eso. Usted puede encontrar un arbolito, regalos, las cajas forradas como regalos, pero usted no encuentra nada que identifique que Cristo nació y que se está celebrando el nacimiento de Cristo. Así de perdida está la humanidad. Nada que identifique. No sé quiénes de ustedes vieron la noticia el 25 pasado. El rey de España dio sus famosas palabras a la nación española, como lo hace cada año. Y el titular decía lo siguiente, para corroborar con lo que le estoy diciendo. Primera vez en la historia de España que el rey se dirige a la nación sin nada alusivo a la Navidad. El famoso pesebre. Si usted busca en YouTube años anteriores, aún el 2024, va a encontrar decoración alusiva a la época. Por primera vez en la historia no tenía ninguna. Porque es para no ofender. Porque si ponemos un pesebre y elementos alusivos a Jesús, ofendemos a los musulmanes, ofendemos a cualquier otra persona que no crea en la religión cristiana. Así está el mundo. Y no solamente España, otros países, sobre todo en Europa, están así. La gente no quiere a Jesús. Quiere la celebración, pero sin Jesús. Eso es como que a usted lo inviten al cumpleaños de otra persona, pero que la otra persona no esté. ¿Y qué celebración es esa? El Rey del cielo se humilló porque el hombre estaba perdido y sigue estando perdido. Amigo, eso es lo que significa Navidad. Es que Dios, de la única manera que el ser humano podía ser salvo, era Dios tomando forma de siervo, humillándose, tomando forma de un hombre y morir por esta humanidad. Solamente así. No hay ninguna otra forma que un ser humano pueda glorificar a Dios, exaltar a Dios, agradar a Dios, que no sea mediante aquel que nació, que es Cristo Jesús. No hay ninguna forma. Usted puede ir, estimado amigo, a una iglesia. Usted vino esta noche, excelente, qué bueno. Le podemos dar un abrazo cuando se acabe el culto y ojalá y usted vuelva el año que viene. Pero viniendo simplemente ahí a estar sentado, es como si usted no viniera, a menos que tome en cuenta a Cristo en su vida. Aquel que nació. La Navidad es Dios descendiendo a los hombres, el Dios glorioso, el Dios creador del universo, el Dios creador de todo lo que existe, tomó forma humana, se encarnó para que usted pueda hoy en día estar ahí sentado donde usted está. Para que aquellos que no tienen a Cristo puedan entonces conocerle como único y suficiente Salvador. Cristo nació, dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Vamos allá para ir terminando. 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que es digna de ser recibida, amigo, dice por todos, aún por ti precisamente. Dice ahí que Cristo Jesús, ¿qué hizo? Vino al mundo a ser condecorado, a que pintaran un cuadro y le pusieran el divino niño Jesús. A eso fue que él vino. Dice ahí que Cristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, a salvarte a ti, a darte la oportunidad de que puedas escapar del fango del pecado, de las cadenas de pecado, de la cárcel espiritual de maldad y de pecado en la que estás. A eso fue que Cristo Jesús vino a este mundo. No para que tú estés pasando estos días de manera cheverona en vicios. Es para que entiendas que Cristo Jesús vino a este mundo a salvarte.
a salvar a los pecadores. Cristo no vino a este mundo a buscar gente buena. ¿Usted sabía eso? Porque la Biblia dice que no hay bueno ni a un uno. Cristo vino a buscar gente mala, perversa, por el pecado, para limpiarla. A eso fue que Cristo Jesús vino. Lucas capítulo 19, versículo 10, también nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar precisamente lo que se había perdido, aquello que se perdió en el Edén. A restaurar lo que se perdió. A eso vino Cristo Jesús, a salvar a aquellos perdidos por el pecado. Amigos, si tú estás aquí en esta noche, entiende que si se va a celebrar supuestamente el nacimiento de Cristo Jesús en esta fecha, no es como el mundo lo quiere hacer. Es entendiendo estas verdades que son importantes para tu vida y que deben hacerte a ti recibir a Cristo Jesús como tu único y tu suficiente Salvador. Reconocerte que estás en pecado, que estás muerto en delitos y pecados, como dice la palabra de Dios. El nivel de vicios en esta época es exorbitante. Usted busca cuánta gente se intoxica con alcohol. Eso es tremendo. Y así es que este mundo quiere pasar estos días. Estimado amigo, Cristo quiere salvarte. Y lo mejor que le puede pasar a un ser humano en esta fecha no es el doble sueldo. Es entender que Cristo vino a este mundo, que nació, que es el Salvador de la humanidad y que un pecador sin Cristo se arrepienta. Eso es lo mejor que te puede pasar a ti. Mejor que el doble sueldo, mejor que las vacaciones, que Cristo Jesús sea tu Salvador. Que tú entiendas que eres pecador, que estás mal y que Cristo Jesús es el único que puede entonces arreglar esa situación de pecado en ti. Eso es lo mejor que puede pasarle a un ser humano. Así que, amigo que estás aquí en esta noche, Cristo Jesús sí nació, como te decía ahorita, murió en la cruz por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. Resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios, y ahí está la esencia de la fe cristiana, en que Cristo resucitó y salva al pecador. Que Dios te bendiga y que a nosotros los cristianos también esto sea para reflexionar, para motivarnos a cada día ser mejores cristianos como aquel que nació. Ahí está la importancia y la trascendencia de lo que la gente tiene que entender. Si se va a celebrar el nacimiento de Cristo Jesús, hágalo bien. Entienda a Cristo y reconózcalo como su Salvador. Dios les bendiga.